Por encima de este vamos a tener a los, bueno, el cartílago cricoides va a ser un cartílago impar, ¿no? Y por encima de este los cartílagos laringe, que van a ser los aritenoides, por encima de este los corniculados y, bueno, mucho más pequeños que no se ven, los cartílagos cuneiformes. Los cartílagos cuneiformes y corniculados van a formar, bueno, van a ser los puntos de inserción para los pliegues de lo que van a ser las cuerdas vocales, ¿no? Y bueno, en la cara anterolateral vamos a tener, bueno, se observa principalmente lo que es el cartílago tiroides, ¿no? El cartílago, este cartílago grande, que va a tener una prominencia en lo que es la parte anterior, que va a estar en contacto estrecho con la piel y que va a ser mucho más evidente en los varones, ¿no? Lo que se conoce como la nuez de Adán. Y bueno, la laringe tiene su vértice, este va a ser inferior, que va a estar en contacto estrecho con, va a continuar con lo que es la tráquea y su base, ¿no? Bueno, acá también podemos observar el otro cartílago impar, aparte de la tiroides y el cartílago cricoides, que va a ser la epiglotis. Esta va a estar unida por la parte inferior con lo que es la cara interna de lo que es la tiroides, por el ligamento tiroepiglótico, ¿no? Bueno, vamos a ver que justamente en lo que es la parte posterior de este epiglotis vamos a tener a estos dos tubérculos que hemos dicho que estaban formados justamente por los cartílagos cuneiformes y corniculado, que van a ser los lugares de inserción para lo que son los pliegues de las cuerdas vocales, ¿no? Las cuerdas vocales superiores que vendrían a ser las falsas y las inferiores que vendrían a ser las verdaderas. Lo que es la laringe se va a dividir en tres zonas, lo que es la subglótica, la zona subglótica y la zona supraglótica, ¿no? La más importante de esta va a ser la zona glótica, ya que en esta se van a encontrar las cuerdas vocales y, bueno, es la que va a contribuir, ¿no? A cumplir la principal función de la laringe, que vendría a ser la fonación. Estas cuerdas vocales van a ser repliegues encargados de la producción de la voz, ¿no? Bueno, también aparte de ser esta estructura cartilaginosa, también va a estar conformada por lo que van a ser los músculos. Vamos a tener músculos extrínsecos de la laringe y músculos intrínsecos de la laringe. Los extrínsecos se van a comunicar con otras partes del cuello y, bueno, los intrínsecos van a ser propiamente de lo que es la laringe, ¿no? Entre estos vamos a tener el músculo tiroaritenoideo, que va a contribuir con lo que va a ser el cierre de la glotis. También vamos a tener el músculo cricotiroideo, que vendría bueno, va a ser el único músculo anterior, ¿no? Y este, cuando se contrae, hace que el cartílago tiroides baje y también va a tensar lo que van a ser los ligamentos vocales. Tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior, estos de acá, que estos se van a insertar, ¿no?, en la región posterior del cricoides, y su función va a ser básicamente abrir lo que es la glotis. También tenemos otros pares de músculo, que es el músculo aritenoideo transverso y el músculo cricoaritenoideo lateral. Estos de acá, ambos van a tener la función de cerrar la glotis, y por último el músculo vocal, que va a recubrir, ¿no?, lo que van a ser los ligamentos vocales y que va a servir para efectuar lo que es la fonación. Bueno, entramos ahora al tema propiamente dicho, ¿no?, de la laringitis aguda. Como definición vamos a tener que esta va a ser la inflamación de la mucosa laringea y la vamos a clasificar, ¿no?, como una laringitis aguda y laringitis crónica. Nos referimos a laringitis aguda si es que la sintomatología se instaura en un periodo corto de tiempo, ¿no?, en horas, días, que éstas sean menor a 3 semanas. Y la laringitis crónica es estas cuando, en caso de que los síntomas perduren por más de 3 semanas, ¿no? Vamos a tener que las laringitis agudas del niño y del adulto las vamos a tratar como dos entidades, ¿no? Entidades separadas. Esta va a ser por diferentes motivos, ¿no? Ya sea por anatómicos o también porque tiene diferente sintomatología o también afecta en diferentes partes, ¿no? Lo vamos a ver en más detalle ahorita. Vamos a tener que, por ejemplo, en los niños, el área de vía aérea va a ser menor y que, bueno, la afectación en los niños va a ser predominantemente subglótica. Es por ello que el compromiso de la vía respiratoria se va a producir con mayor rapidez y va a presentar una sintomatología predominantemente. Su sintomatología va a ser en los niños lo que es la disnea, y su evolución de la laringitis en los niños, esta suele ser mucho más rápida que en los adultos, ¿no? Pero por el contrario, ya también en los adultos, la afectación subglótica va a ser menos frecuente y la inflamación que va a tener bueno, la inflamación de la laringe va a ser más por un tropismo glótico o supraglótico. Y es por ello que la sintomatología en los adultos ya también va a predominar lo que es la disfonía más que la disnea, ¿no?
Con respecto a la epidemiología, tenemos que la laringitis aguda aparece principalmente en niños de 6 meses a 3 años de edad. Su incidencia máxima va a ser al segundo año de vida. Va a predominar más en los varones con una relación de niño a niña de 2 a 1. Y bueno, vamos a ver que va a estar relacionado, influenciado los patrones epidemiológicos de la laringitis aguda. Va a depender, aparte de la edad, lo que son las estaciones, ¿no? Las estaciones del año van a estar relacionados con los diferentes agentes etiológicos. Por ejemplo, vamos a tener que el virus de la parainfluencia de tipo 1 va a producir mayores casos, sobre todo se van a dar los casos de otoño. También existe otro pico de incidencia menor en el invierno. El virus de la influenza o parainfluencia tipo 3, estos van a ser más en lo que es el invierno, ¿no? También van a haber casos esporádicos de primavera en el verano que van a estar más asociados a lo que es el virus parainfluencia tipo 3. Y bueno, también por otros agentes, pero va a ser menos frecuente, ¿no? Como va a ser el adenovirus, el rinovirus o el Mycoplasma pneumoniae. En el caso de los adultos, la bibliografía mencionaba que no se han encontrado referencias exactas de prevalencia e incidencia, posiblemente debido a la multitud de factores etiológicos, ¿no? Formas clínicas, que la vamos a ver más adelante en la clasificación etiológica, ¿no? Y bueno, también que al ser un proceso autolimitado, en su gran mayoría no se han descrito datos significativos relacionados con lo que es la morbimortalidad. Vamos a ver que existen múltiples factores predisponentes que van a estar estrechamente relacionados con el desarrollo de las laringitis agudas, tales como el tabaquismo, el alcohol, el sobreesfuerzo vocal que va a dar una laringitis por trauma, también el de reflujo gastroesofágico, que esta puede ser tanto una laringitis aguda como crónica, ¿no? Y también laringitis por agentes alérgenos, ¿no? Como, por ejemplo, tener factores en el entorno, estar por alergias del polen o estar expuestos a vapores irritantes, que daría una laringitis por inhalación, que la vamos a ver más adelante a detalle. Con respecto a la patogenia, tenemos que la infección se va a transmitir por contacto de persona a persona, por secreciones infectadas. Estamos hablando en el ejemplo de que sea una laringitis aguda de origen infeccioso, ¿no? Vamos a ver que la infección viral, en este caso puede ser viral, bacteriana o fúngica, esta va a comenzar en lo que es la nasofaringe y se va a diseminar a lo que es el epitelio respiratorio de la laringe y de la tráquea, ¿no? Donde puede detenerse o también puede continuar a lo que van a ser los pulmones. Va a ocasionar lo que es una inflamación difusa en lo que es el epitelio respiratorio de la laringe. Va a haber inflamación difusa, también eritema, edema, en lo que van a ser las paredes de la laringe, de la tráquea, y también va a deteriorar, ¿no? Lo que van a ser los movimientos de las cuerdas vocales. Bueno, vamos a tener que justamente este estrechamiento de la laringe va a originar lo que va a ser la dificultad respiratoria y va a producir un ruido ronco inspiratorio que le vamos a llamar estridor. Y la inflamación y la paresia de las cuerdas vocales van a provocar, ¿no? Esta fonía en estos pacientes, la disfonía o la fonía. Como va a haber edema de la mucosa y submucosa en lo que es la porción subglótica de la vía aérea, también va a estar asociado a lo que van a ser las secreciones, ¿no? Secreciones viscosas, y esto también va a provocar una disminución de la luz traqueal. Al inicio, toda esta obstrucción, ya sea por el edema, por las secreciones, por todo este proceso inflamatorio de la laringe, se puede compensar por taquipnia, pero si es que esta aumenta, el trabajo respiratorio puede ser mayor y puede llegar a agotar al paciente, ¿no? Hasta que el paciente pueda tener, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, hipoxemia o puede hasta comprometer la vida del paciente, depende de este grado de inflamación que exista en la laringe. Y bueno, pasamos a lo que es la clasificación etiológica. Podemos clasificar las laringitis agudas de etiología infecciosa y no infecciosa. Las de causa infecciosa van a ser las más frecuentes, ¿no? Y dentro de ellas, las que van a ir a la cabeza van a ser las de origen vírico, aunque también pueden ser las de origen bacteriano. En lo que es la causa no infecciosa van a incluir diferentes etiologías, entre las que van a destacar principalmente las que son de causa alérgica y también las de las laringitis inhalatorias. Bueno, vamos a tener que si la causa de la inflamación laringea no es evidente, lo que nos va a ayudar va a ser la historia clínica
interrogar, ¿no?, a nuestro paciente, también tener en cuenta sus antecedentes o el factor de exposición en el que está el paciente, ¿no?, para poder llegar a un adecuado diagnóstico, porque como vamos a ver ahora más adelante, casi en todos los itis, pues se ve lo que va a ser ese eritema, la edematización de lo que es la laringe. Entonces empezamos primero con lo que van a ser las laringitis agudas de causa infecciosa, los de etiología vírica. Dentro de ello vamos a tener la laringitis catarral, que esta va a ser la más habitual, y los agentes implicados pueden ser el rinovirus, que va a ser el más frecuente, también puede ser el adenovirus, el mixovirus o el coronavirus. Y bueno, esta se suele asociar, ¿no?, a una afección de las vías respiratorias superiores, dando lugar a una clínica como un resfriado común. El paciente va a tener malestar general, fiebre, rinorrea, tos, puede presentar disfonía, pero no va a haber disnea. La mucosa laringea, pues la vamos a encontrar eritematosa, ¿no? Eritematosa y edematosa. Y el tratamiento, pues va a ser sintomático, reposo vocal, darle antipiréticos, analgésicos y también hidratación. Otra etiología vírica es la laringitis gripal. Esta se presenta como una laringitis catarral, ¿no?, aunque existe más riesgo de que afecte acá lo que es la epiglotis, más que los otros componentes de la laringe. Y vamos a ver que esta sí va a cursar con disnea, a diferencia de la laringitis catarral, y va a estar producida principalmente por lo que es el virus de la gripe, ¿no?, de la influenza, el tipo A y el tipo B. Y el tratamiento también va a ser sintomático, como en el caso de la laringitis catarral. En lo que es la laringitis herpética, estas van a ser producidas por el virus herpes simple, tipo 1 o tipo 2. Vamos a ver que se trata de un caso particular de laringitis aguda porque aparece fundamentalmente en personas inmunodeprimidas. Estos pacientes van a presentar vesículas, ¿no?, ulceraciones dolorosas en lo que va a ser la mucosa laringea. El tratamiento de estas va a incluir lo que va a ser antivirales, el aciclovir. Dentro de estas también vamos a tener las que van a ser producidas por el virus del Epstein-Barr. Esta va a ser el causante de la mononucleosis infecciosa y se va a manifestar, va a afectar, ¿no?, lo que es la faringe y la laringe. Se manifiesta como una faringoamigdalitis pseudomembranosa que puede presentar poliadenopatías y también puede afectar, ¿no?, afecta lo que es la laringe, donde vamos a hallar de igual manera como se observa en la imagen, así como hay afectación de la faringe con gran edema, eritema, con esa presencia de esas pseudomembranas, en la laringe también van a existir esa presencia, ¿no?, esas falsas membranas, e incluso puede haber áreas necrosantes. No encontré una imagen donde la laringe está así, pero bueno, la faringe más o menos o sea, se puede ver, ¿no?, el grado de compromiso es un poco agresivo. Y el tratamiento va a ser, bueno, sintomático, ¿no?, antipiréticos y también reposo. En las laringitis de causa bacteriana, tenemos a las laringitis producidas por el micoplasma. Estas van a ser producidas por el micoplasma pneumoniae, que, bueno, esta parte de producir neumonías también va a causar, ¿no?, esta laringotraqueitis, va a ser asociada a su neumonía. Es por ello que les decía de antes, ¿no?, que en general, en las diferentes, independiente de su causa etiológica, vamos a observar, ¿no?, que la laringe va a estar así de edematizada, hiperémica y todo eso, pero es importante siempre tener en cuenta con qué enfermedad más está nuestro paciente, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, si el paciente ha tenido el antecedente o está actualmente con lo que es una neumonía que ha dado positivo para Mycoplasma pneumoniae y también hay afectación de la laringe, pues estaría pensando en una laringitis justamente por este agente etiológico, ¿no? Y los síntomas van a ser la fiebre, la tos no productiva, bueno, es tos productiva, porque es una neumonía, también va a haber odinofagia, disfonía, o también puede haber afonía. Y bueno, y de igual modo la laringe se observa, ¿no?, hiperémica, edematosa. Y en el tratamiento, bueno, los antibióticos se puede usar eritromicina, claritromicina o acitromicina, van a ser muy eficaces, ¿no?, en esta. Pero esta infección generalmente mencionaba que tenía un curso autolimitado, por lo que a veces se prefería, ¿no?, simplemente un tratamiento sintomático. La otra etiología bacteriana es la laringitis diptérica. Esta va a ser causada, ¿no?, por las toxinas del Corynebacterium diphtheriae. Sus síntomas van a incluir la fiebre, la tos, la rinitis. La rinitis también puede haber angina, angina y, bueno, va a existir, al igual que en las demás, eritema y edema a nivel laringio, ¿no?, de la mucosa laringea.
también con la presencia de un exudado precoz, vamos a ver que en esta laringitis difterica a las 24 horas o a las 48 horas va a haber, del comienzo de los síntomas, va a aparecer una membrana grisácea adherente, ¿no? Y que esta puede, bueno, acá se observa en lo que es la faringe, pero en la imagen describía que esta también estaba presente, ¿no? En lo que era la laringe. El tratamiento se va a basar con antibiótico terapia, con lo que es penicilina y también tomar, ¿no?, medidas generales. También va a haber otros agentes etiológicos como el estreptococo, el estafilococo, Haemophilus influenzae de tipo B, la pseudomonas aeruginosa, que también van a producir, ¿no?, la laringitis aguda bacteriana. Bueno, continuamos con la laringitis de etiología fúngica. Estas se van a dar principalmente en pacientes inmunodeprimidos. A veces tienden, ¿no?, a hacer un diagnóstico tardío porque tiene una similitud ya sea clínica y también una similitud histológica con lo que es la leucoplasia, que vendría a ser, ¿no?, su diagnóstico diferencial. Vamos a ver bueno, tenemos las de laringitis candidiásica, las producidas por Aspergillus y las producidas por histoplasma. En la laringitis candidiásica, esta está generalmente causada por la Candida albicans y también por la Candida tropicalis. Esta forma, ¿no? Bueno, va a ser es muy raro, la verdad, porque para eso el paciente tiene que estar predispuesto, ¿no? Tiene que tener esos factores de riesgo como que el paciente tome corticoides o antibióticos de amplio espectro, tenga diabetes mellitus, o el paciente tenga, ¿no?, sea alcohólico o haya tenido ese antecedente de intubación prolongada o el paciente esté inmunodeprimido. Bueno, vamos a ver que en la laringe lo que se observa, ¿no? Es un exudado blanquecino, y bueno, este es friable, ¿no? Este es pegable y sobre todo va a afectar a lo que es a nivel de las cuerdas vocales. Bueno, aquí está afectando, ¿no?, lo que es las paredes de la laringe, pero la bibliografía menciona que sobre todo afecta a las cuerdas vocales. El paciente puede presentar disfonía, también disfagia o incluso disnea. Y el tratamiento, pues, justamente va a ser, ¿no?, controlar esos factores de riesgo y también la toma de antifúngicos orales por un mínimo de 10 días, ya sea fluconazol, itraconazol o poriconazol. Tenemos a la laringitis por Aspergillus. Las especies más relacionadas van a ser el Aspergillus fumigatus y también el Aspergillus flavus. Vamos a ver que el grado de invasión va a depender, ¿no?, de la inmunocompetencia del paciente, y la laringe puede comprometerse como consecuencia de una sinusitis o de una enfermedad de las vías respiratorias bajas, o puede darse por diseminación hematógena. Este microorganismo tiende a causar lo que va a ser necrosis tisular a nivel de la laringe, ¿no? El diagnóstico definitivo lo vamos a dar por la biopsia y el tratamiento va a ser anfotericina B. Las laringitis por histoplasma, bueno, tenemos, sí, tenemos la histoplasmosis, ¿no? Esta va a ser una infección sistémica micótica, va a estar causada por el histoplasma capsulatum y puede afectar a la laringe produciendo lo que van a ser tumoraciones submucosas, y va a haber tumoraciones, ¿no?, exofíticas, que se van a ulcerar muy rápido y van a ser muy dolorosas. Lo que más va a afectar con frecuencia va a ser la epiglotis, ¿no? También a nivel de las cuerdas vocales, y el diagnóstico se va a hacer mediante la identificación, ¿no?, del organismo, ya sea por biopsia o por extendido. El tratamiento va a depender de la extensión de la enfermedad, ¿no?, y también del estado del paciente. Si es que el paciente tiene histoplasmosis extrapulmonar o ya está diseminada, vamos a ver que la elección en este caso va a ser el ketoconazol oral. Y ahora, si es que el paciente tiene asociado alguna enfermedad neurológica o el paciente tiene SIDA, en este caso la elección sería usar anfotericina B endovenoso. Bueno, otras laringitis infecciosas tenemos a las granulomatosas. Dentro de estas, las laringitis tuberculosas y las sifilíticas. Con respecto a la laringitis tuberculosa, esta va a ser la enfermedad granulomatosa más frecuente de la laringe y se va a producir en general por lo que va a ser la diseminación, ¿no?, broncogénica a través del esputo infectado. Que, bueno, o sea, va a ser contaminación directa con la laringe, con el esputo infectado que va a salir de los pulmones, ¿no? Los pacientes van a presentar síntomas como disfonía, odinofagia, disnea, y en los estados avanzados puede haber compromiso respiratorio, ¿no? Y bueno, acompañar a esta sintomatología también la sintomatología de la tuberculosis, ¿no? La fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Vamos a ver que la laringoscopía se va a revelar, ¿no?, un edema difuso. Se revela un edema difuso, también hiperemia de la mucosa, va a haber lesiones solitarias multinodulares, o ya sean también solitarias, ¿no? Estas pueden
ser ulceradas, como se observa acá. Acá tenemos una lesión granulomatosa por la epiglotis, y la epiglotis está está bien edematizada, eritematosa, y acá también tenemos otra, justo donde señalé el asterisco. Bueno, vamos a ver que el cultivo tisular y los extendidos ofrecen un diagnóstico definitivo, ¿no? Se debe realizar siempre la biopsia para descartar un carcinoma laríngeo concomitante. Y bueno, el tratamiento médico estándar va a consistir en 3 meses, ¿no? De rifampicina, isoniazida y piracenamida, seguido de 9 meses o más de isoniazida y rifampicina. Con respecto a la laringitis sifilítica, tenemos que, bueno, esta va a ser producida, ¿no? Por el Treponema pallidum, y va a afectar a lo que es la laringe en los estadios avanzados de la sífilis. Vamos a ver que en la sífilis secundaria la laringe puede presentar pápulas eritematosas difusas, también edema o úlceras que imiten a un carcinoma, ¿no? También va a haber presencia de adenopatías cervicales. Eh, Estos se pueden resolver espontáneamente en varias semanas. Ahora, si es que la sífilis alcanza a su tercer estadio, vamos a ver que se forman esas con más características, ¿no? Con granulomas crónicos, granulomas con necrosis, y bueno, todo eso puede producir estenosis, ¿no? A nivel de la laringe. Y el tratamiento en este caso va a ser penicilina. Bueno, y por último, en lo que son las laringitis agudas infecciosas, tenemos la epiglotitis aguda del adulto. Se denomina también laringitis supraglótica vestibular, ya que va a ser una infección que va a afectar, ¿no? Distintas partes que forman esa área. Puede afectar la epiglotis, principalmente afecta la epiglotis. También puede afectar los pliegues aretinoepiglóticos, también las cuerdas vocales y el cartílago aritenoides, ¿no? Esta es la forma más grave de la laringitis aguda del adulto, pero también es una enfermedad típica, ¿no? Que se ve en los niños, en la laringitis aguda pediátrica. Vamos a ver que su incidencia se mantiene estable, no es de un caso por cada 100.000 habitantes por año. El sexo masculino va a ser el más afectado, ¿no? Con una proporción de 2:1, y se da frecuentemente por los meses de invierno. El microorganismo, en este caso el microorganismo causal más frecuente, va a ser el Haemophilus influenzae de tipo B, que va a ser el responsable de todos los casos pediátricos y hasta del 90% de los adultos, ¿no? En este epiglotitis. Y bueno, seguido del Haemophilus también puede ser otro agente causal, el neumococo, el estreptococo beta hemolítico, y bueno, también el herpes simple tipo 1 y 2, que bueno, daría más a lo que es una laringitis herpética. En lo que es la exploración clínica, en la laringoscopía, vamos a ver que en el caso del adulto se puede mostrar, ¿no? Bastante eritema y edema, que hemos dicho que principalmente afecta a nivel del epiglotis. Bueno, en este caso es un eritema moderado, también un edema moderado, ¿no? Y puede haber, como en este caso se puede encontrar, ¿no? Este signo clásico de lo que es la epiglotis color rojo cereza, que le llaman colgante de campana, que a veces puede localizarse, o sea, se puede ver, ¿no? Incluso por debajo de la lengua. Está localizado por encima de la base de la lengua, ¿no? Debido a ese gran edema que presenta a nivel del epiglotis. Pero también pueden encontrarse edema en lo que van a ser el aritenoides, en los pliegues aritenoepiglóticos, y también incluso en puede afectar, ¿no? A la parte posterior de la faringe. Mientras que en los niños casi el hallazgo que vamos a encontrar en lo que es este epiglotitis va a ser simplemente que va a tener afectación a nivel del epiglotis, no a las demás estructuras, no va a haber otros signos acompañantes. Y bueno, también mencionamos, ¿no? Que esa epiglotis puede ser afectada por lo que va a ser el virus simple tipo 1, tipo 2, donde van a dar esas ulceraciones, ¿no? Esas vesículas que van a ser bien dolorosas en lo que es la laringitis herpética. El tratamiento correcto en los adultos es, bueno, siempre y cuando no haya ausencia, ¿no? De lo que va a ser el compromiso de la vía aérea, va a consistir en hospitalizar a nuestro paciente, la administración precoz de los antibióticos de amplio espectro, esto por vía endovenosa, y mucho mejor si es que es adaptado, ¿no? A un antibiograma. Como hemos dicho que el principal agente de esta epiglotitis causante, el principal agente causante era la influencia, Haemophilus influenzae de tipo B. Vamos a ver que podemos emplear, ¿no? Como primera línea lo que es la cefalosporina de segunda generación o de tercera generación, asociadas a aminoglucósido y también a metronidazol, ¿no?
Vamos a ver que el tratamiento antibiótico lo vamos a asociar siempre y cuando exista un gran edema importante, al igual que el tratamiento con los corticoides endovenosos, ¿no? O en aerosol también podemos dar estos. No debemos olvidar también los analgésicos, en el caso, por ejemplo, de que sea producida por, eh, que sea una epiglotitis herpética, ¿no? Porque esos producen gran dolor. Analgésicos y también rehidratación. La evolución va a ser buena con un tratamiento endovenoso en estos pacientes y su mortalidad va a ser inferior al 1%, ¿no? Ahora, en el caso de que el paciente requiere intubación o traqueotomía, ya esto es, bueno, se da de un 10 a un 25% de los casos. Y las principales complicaciones de esta epiglotitis del adulto justamente va a ser la obstrucción de la vía aérea, que la vamos a tratar con esta intubación orotraqueal o en su defecto con una traqueotomía. Y otra complicación también va a ser el absceso epiglótico. Resalta más que todo por ese gran edema, ¿no? Ese gran compromiso que tiene y pues compromete lo que va a ser la vía aérea, compromete la vida del paciente. Y bueno, continuamos ahora con lo que van a ser las laringitis aguda de etiología no infecciosa, en las cuales, bueno, tenemos a la laringitis por hipersensibilidad o a la laringitis alérgica. Esta va a consistir en una inflamación aguda de las cuerdas vocales y del resto de la mucosa laringea, ¿no? Ya sea con o sin secreción mucosa acompañante. Y bueno, la importancia de esta inflamación se va a dar en que va a haber obstrucción, ¿no? De las vías aéreas superiores y va a haber ese compromiso vital, va a ser un compromiso, va a haber un edema laringeo brusco, una obstrucción brusca. Vamos a ver que esta se produce más principalmente, ¿no? Por la exposición a alérgenos aéreos transportados, puede ser por el polen, picaduras de insecto, por ingestión medicamentosa o también ingestión alimentaria, ¿no? Por ejemplo, los que son algunos alérgicos a los camarones, mariscos. Bueno, esta vamos a ver que se caracteriza, ¿no? Por la instauración brusca de un edema laringio, que va a ser la consecuencia, ¿no? De la vasodilatación aguda y del aumento de la permeabilidad capilar que va a estar causado por la histamina, ¿no? Va a haber esa reacción alérgica. Esta va a generar una clínica muy variable que puede ser desde un simple carraspeo, desde un simple cosquilleo laringio, hasta la obstrucción respiratoria severa que necesita bueno, en este caso se necesitaría, ¿no? Un tratamiento urgente. Este edema se puede manifestar de forma aislada o puede estar asociado a otros síntomas sistémicos, como puede ser edema, picor, exantema en lo que es la piel o broncoespasmo. Bueno, como tratamiento vamos a ver que en estas laringitis agudas alérgicas se va a hacer uso de lo que son los corticoides sistémicos, de los antihistamínicos, o se puede usar hasta la adrenalina por vía intramuscular o endovenosa, ¿no? En los casos más graves. Si es que es una laringitis alérgica leve, bueno, se puede usar dentro de los antihistamínicos lo que es levacina, ¿no? O corticoides tópicos como la budesonida o mucolíticos también a la dosis que se puede observar en las diapositivas, ¿no? Y en el caso de que sea una laringitis alérgica grave, va a requerir, ¿no? El ingreso hospitalario, que se le dé al paciente oxigenoterapia, sueroterapia y también la administración de corticoides, ¿no? Que a la cabeza, bueno, recomendaban lo que eran las 6-metilprednisolona y también la dexametasona. Otra laringitis aguda de causa no infecciosa son las medicamentosas, ¿no? Estas por un mecanismo no inmunológico. Bueno, actualmente no se encuentran, ¿no? Laringitis irritativas o cáusticas debido al contacto directo con las mucosas o sustancias con el arsénico o el mercurio, pero lo que sí se encontró fueron hemorragias, ¿no? En la submucosa. Como se puede observar en este caso, en pacientes que habían tomado tratamiento con antivitamina K y bueno, que había originado, ¿no? Estas hemorragias a nivel de lo que era la glotis, como se puede observar acá. Eh, bueno, y estas hemorragias se dan principalmente, ¿no? Debido a la gran vascularización que se tiene en esta zona y se puede observar, ¿no? Este hematoma en lo que es la cara lingual del epiglotis. El cuadro clínico se va a dar principalmente como una epiglotitis, no va a haber signos generales de infección. Otra de causa no infecciosa son las laringitis térmicas o inhalatorias. Estas son debidas a sustancias gaseosas, ya sea por un proceso de combustión, por ejemplo, que al ser inhaladas van a generar, ¿no? Lesiones en el tejido laringio y se deben sospechar, por lo tanto, en pacientes grandes quemados, ¿no? Que hayan tenido esa predisposición a un incendio o algo por el estilo. Vamos a ver que la intensidad del calor va a provocar lo que es la vasodilatación y el edema.
que se va a localizar principalmente a la altura del epiglotis y del vestíbulo laríngeo, ¿no? Esto va a hacer que haya una obstrucción, ¿no? Puede ser una obstrucción parcial o una obstrucción completa de la vía aérea, ¿no? El edema que se va a dar, vamos a ver que va a ser mucho mayor posterior a las 8 o posterior a las 24 horas en estos pacientes. Eh, Sí, en estos pacientes, ¿no? Que han tenido esta exposición de haber estado en un proceso de combustión o en un incendio. La clínica va a depender del tiempo de exposición, ¿no? También del tipo del agente inhalado o del estado físico del paciente. Puede haber lo que es disnea, ya sea en menor o mayor grado, también disfonía, tos, orinofagia, que puede ser de instauración progresiva, ¿no? El diagnóstico, pues como lo dije, tomando en cuenta las circunstancias del accidente, junto con la clínica anterior que acabamos de mencionar, nos van a facilitar bastante el diagnóstico y también el mejor método para esto, para lo que va a ser, para la visualización, ¿no? De cómo está la laringe, va a ser la nasofibrolaringoscopía y también el broncoscopio flexible. Nos va a permitir, ¿no? Observar esas lesiones, esas quemaduras o ese edema que se puede estar instaurando. El tratamiento en líneas generales va a consistir en la observación continua, ¿no? Del paciente, oxigenoterapia, ya sea mediante mascarilla o cánula binasal, también la humidificación y la buena hidratación, antibióticos, corticoides, el control de la vía aérea, ya sea por intubación o traqueotomía, en el caso de que haya una obstrucción importante, ¿no? Que comprometa la vida de nuestro paciente. Tenemos también a las laringitis cáusticas o las laringitis por reflujo laringofaringio, ¿no? Bueno, estas se van a dar principalmente lo que son las laringitis cáusticas, por lo que es la inhalación de productos volátiles, ¿no? Ácidos o ya sean productos básicos, ¿no? Que pueden dar los mismos síntomas que una laringitis térmica, ¿no? Entre estos principales cáusticos tendríamos al ácido clorhídrico, al cloro, al amoníaco o a la gasolina, ¿no? Todos estos van a dar síntomas donde principalmente va a predominar más lo que va a ser la disfagia sobre la disfonía. Y bueno, también lo que es el reflujo laringofaringio se diferencia, vamos a diferenciar, ¿no? Lo que va a ser, claro, el reflujo laringofaringio del reflujo gastroesofágico, porque por algunos signos, ¿no? Sugestivos. Por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico, perdón, este se manifiesta habitualmente por la regurgitación ácida, ¿no? Y ese ardor gástrico que refieren muchos pacientes, ¿no? Que, bueno, de seguro también la mayoría lo ha sentido. Mientras que en el reflujo laringofaringio ya también va a provocar, va a ser un reflujo que va a ir acompañado de lo que es ronquera, tos, disfagia, incluso de globus faríngeo. En la laringoscopía se va a precisar, bueno, se ve, ¿no? En la fase aguda una irritación posterior de la laringe, también es muy eritematoso, ¿no? También se observa lo que van a ser las aritenoides enrojecidas, puede haber el depósito de un moco, es muy mocoso, el depósito de moco interaritinoideo y también el edema difuso, ¿no? Y bueno, sí, principalmente eso. Y el diagnóstico se va a realizar con lo que es la pHimetría de 24 horas con doble sonda y el tratamiento se basa en el seguimiento de una serie de medidas higienodietéticas, ¿no? Como por ejemplo pérdida de peso o que disminuya su alimentación rica en grasas o café o bebidas gaseosas. Y también se les recomienda la ingesta de antiácidos. Los inhibidores de la bomba de protones han demostrado ser más eficaces, ¿no? En estos casos. Ahora tenemos la laringitis por trauma o esfuerzo vocal. Estas se manifiestan por disfonía o incluso puede presentar afonía en estos pacientes. Es de aparición brusca y se relaciona, ¿no? Con un episodio de sobreesfuerzo vocal. Yosmi, esta laringitis por trauma ya va a ser otro tema, ya lo va a desarrollar otro de tus compañeros, ¿ya? Entonces yo creo que allí terminamos por ahora. Y tus preguntas, a ver, para realizar a tus compañeros. Ya, doctora, está bien. A ver, un ratito, por favor. Ya, mi primera pregunta es que, de acuerdo a la clasificación etiológica de las laringitis agudas catarral, ¿cuál es el agente etiológico más comúnmente relacionado a esta? A ver, Jeffrey, ¿qué dice? Jeffrey Bueno, Sánchez. doctora, dijo que el más común eran los rinovirus. ¿Ya? ¿Qué Sí, dice Yosmi? sí, doctora, estaban diferentes virus y el que iba a la cabeza era el rinovirus. Otra ¿Ya? pregunta es, bueno, señale las
características, ¿no? Las características macroscópicas que observamos en una laringitis aguda. Voy a dar alternativas. Tenemos que está presente en edema A ver, difuso. Oralis Ortiz responde esa pregunta. Bueno, ¿cuáles son las características macroscópicas de la laringitis aguda? Sería sobre todo un edema difuso y la hiperemia de la mucosa. Sí, doctora, esas son las que caracterizan en general a todas, ¿no? Pueden haber otras como necrosis tisular, pero esos ya van a ser más específicos, por ejemplo, de lo que es las producidas por Aspergillus o las que van a estar ulceradas producidas por herpes, pero sí está bien. Son las Muy bien. principales La características. siguiente pregunta responde Gary. Nina. ¿Por qué es que decimos que se debe estudiar por diferentes apartados, ¿no? Lo que es la laringitis aguda del adulto y del niño? Gary está. Sí, doctora. Principalmente se debe estudiar por separado porque en el niño es una afección glótica y pues en el adulto la afección es más glótica. Aparte de eso, también en el niño, las vías aéreas son de un menor tamaño y el compromiso de la vía respiratoria se produce con una mayor rapidez y puede haber una sintomatología de disnea y la evolución es mucho más rápida. En cambio, en el adulto, la sintomatología puede ser generalmente más que todo una disfonía a comparación del niño que puede haber hasta incluso disneas, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué dice Xiosmi? Sí, doctora, está bien. Ya, la siguiente pregunta la responde Nila León. Ya. Las lesiones solitarias o multinodulares granulomatosas que encontremos en la laringe, más característico de qué tipo de laringitis va a ser. Dijiste en granulomatosas que era la tuberculosis. Sí. Sí, doctora. Ya. Siguiente pregunta, Maybel Mamani. Ya. Ante la presencia de pseudomembranas a nivel de la faringe y de la laringe, con presencia de vesículas o ulceraciones dolorosas en la mucosa laringea, ¿en qué podríamos estar sospechando? Doctora, buenas tardes. A ver, básicamente, podría ser una laringitis herpética. Sí, ¿O la doctora. espera? ¿Herpética con pseudomembrana? Sí, doctora. Mencionaba, claro, que es más característico las vesículas y ulceraciones, pero también va a haber esas presencias de pseudomembranas. Costras de fibrina. Bueno, ya. Siguiente pregunta. A ver, Alison y qué pasa. ¿Cuál es el cuadro clínico de una laringitis aguda pediátrica o también llamado laringotraquitis aguda? Va a estar acompañado por lo que va a ser una disnea, una tos ronca, el estridor y en ocasiones lo que es la fonía. Diosmi. Sí, doctora. El estridor principalmente, ¿no? Y la disnea. Eso, pero hay tos, ¿qué dijo tu compañera? Sí, también hay esa presencia de tos ronca o también lo describía como tos perruna. La tos perruna o tos traqueal, ¿no? De patología traqueal. Muy bien, siguiente pregunta. Y la responde Augusto García. Ya. La laringitis candidiásica, ¿por qué se caracteriza? ¿O en quiénes se presenta? ¿Augusto está? Parece que no faltó. Ah, ya, inmunodeprimidos. Ah, sí, sí, te ha respondido en inmunodeprimidos. Sí, doctora, está bien. Al igual que en general las laringitis fúngicas, ¿no? La candidiásica o las de por Aspergillus se presentan en inmunodeprimidos. Y se va a ver ese exudado blanquecino. Ya. Bueno, otra Muy bien. pregunta. Doctora, Sí. mis últimas preguntas estaban más relacionadas con las últimas diapositivas que tenían que ver con la laringitis aguda del niño, el estridor. Ya, a ver, hazlas. Sí, como A no las ver, expliqué. Winnie Isabel te va a responder, ella sabe de estridor, de esas cosas. A ver. Ya.
El estridor bueno, que se escucha, ¿no? En la laringotraqueitis aguda, este es un signo patognomónico de laringitis aguda del niño, ¿verdadero o falso y por qué? Falso, porque, porque el estridor nos da cualquier indicio de cualquier otra patología obstructiva de vía aérea, no necesariamente de laringotraqueitis. Sí, doctor, está bien. Ya, bueno. Siguiente pregunta, Elmera, pasa. También tenía que ver con el estridor. Igual, Elmer sabe de estridor, pregúntale. Ya bueno, si el estridor es a nivel inspiratorio o a nivel expiratorio, si es en ambos, o sea, bifásico, ¿de qué, la obstrucción a qué nivel? O sea, nos estaría hablando a qué nivel se encuentra la obstrucción. Por ejemplo, si es a nivel inspiratorio, la obstrucción a qué nivel se encontraría. Bueno, a nivel inspiratorio, la obstrucción generalmente superior, ¿no? A la tráquea, podría ser supraglótico. Cuando es expiratorio, la obstrucción usualmente es a nivel bronquial. Y cuando es mixto, o llamado también bifásico, es a nivel de la tráquea, ¿no? La obstrucción. Más que tráquea, cricoides. ¿Qué dice Siosmi? Sí, doctora, está bien. ¿Ya? Sí, dijo bien. Entonces, eso ya lo hemos visto. Estridor es supraglótico, o digo, cuando es inspiratorio, generalmente supraglótico. Es bifásico cuando es a nivel de cricoides, porque justamente, incluso en el video que vimos, decía que el cricoides es una estructura que no se dilata, al contrario, es fija. Entonces, la misma obstrucción hay en inspiración y la misma obstrucción en expiración, por eso es bifásico. Muy bien, siguiente pregunta. Bueno, pues ya bueno, en la laringitis por trauma o esfuerzo vocal, ¿qué signos podemos observar a la fibrolaringoscopía? Te voy a dar alternativas. Las cuerdas vocales hiperémicas, dilatación de vasos en lo que es la superficie de las cuerdas vocales o hemorragia de submucos en las cuerdas vocales o todas las anteriores. Creo que serían todas las anteriores. Sí, está bien, porque justamente por ese trauma no va a haber esa rotura de vasos. Muy bien. A ver, Siosmi, ¿por qué en los niños las laringitis se presentan más con disnea que en los adultos? Sí, doctor. Doctora, justamente como la laringe o su cavidad aérea iba a ser de menor tamaño que la de un adulto, y pongámonos que va a haber el mismo grado de inflamación a este nivel, como va a haber mayor inflamación, mayor edema, va a haber mayor obstrucción, se va a obstruir, va a haber menor paso, ¿no? Del flujo del aire, es por eso que en los niños se manifiesta con mayor disnea que con disfonía. Calibre de la estructura, ¿no? Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre disfonía y afonía? ¿Qué nos dice Mirla? Mirla, diferencia entre disfonía y afonía. Nada, Mirla no está, faltó. A ver, Glicerio, ¿qué nos dice? Un segundito. La disfonía es la afonía es la pérdida total de voz y la disfonía es la disminución. La alteración. Ya, muy bien, perfecto. A ver, ¿qué diferencia hay entre laringitis aguda viral y aguda bacteriana en cuanto a la manifestación, ¿no? A la característica de la mucosa, mejor. ¿Qué dice Yulisa Durán? En la laringitis que es bacteriana, la secreción que se va a acumular es más purulenta, a diferencia de la vírica, ¿no? Además que hay más edema y más eritema laringio. Ya, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces continúa con su tema. ¿Quién viene? Winnie, con las laringitis crónicas. Y mientras tanto, a ver,
Doctora, buenas tardes. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Se ve, sí. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Bueno, yo les voy a continuar con el tema de laringitis crónica. Una breve introducción. La laringitis crónica es una entidad común en la práctica clínica diaria y es de difícil diagnóstico. Y con frecuencia la primera impresión diagnóstica es la de una enfermedad neoplásica, o sea, generalmente se confunde con esta. Y en algunos casos, por ejemplo, en la blastomicosis, que vamos a verlo más adelante, pueden llegar a confundirse anatopatológicamente, anatomopatológicamente, perdón. Y además suele ser habitual encontrar en las laringitis crónicas antecedentes de pérdida de peso, de tabaquismo y de hábito enólico. Y bueno, este es un proceso inflamatorio mucoso que va a conducir a una hiperplasia epitelial que difícilmente va a revertir a su estado normal. Dentro del examen físico o la exploración física vamos a ver que suele ser inespecífica y el síntoma fundamental es la disfonía, que corresponde a una inflamación de la mucosa laringea a más de 15 días de evolución. Y generalmente se atribuye a agentes de distinta naturaleza. Y la zona más frecuente afectada es la cuerda vocal. Y estas alteraciones, aunque benignas en un principio, pueden ocasionar cambios citológicos y estructuras responsables de lo que va a ser su malignización. Con un breve recuento anatómico, bueno, ya les explico mi compañera para ya no redundar. Sabemos que la laringe está constituida por una armadura de piezas cartilaginosas articuladas entre sí y unidas por ligamentos y músculos que ya les mencionó mi compañera. Entonces, la mucosa se encuentra formada en su mayor parte por epitelio de tipo respiratorio prismático pseudoestratificado y este también constituido por células ciliadas. Entonces, ¿qué pasa? Este epitelio suele sufrir una transformación de tipo respiratorio a pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Y cuando está sometido de forma continua en el tiempo, es decir, con factores nocivos e irritantes, a esto le denominamos la metaplasia. Así la laringe de un fumador estaría revestida casi en su totalidad por epitelio pavimentoso estratificado y esta metaplasia generalmente suele ser progresiva y el epitelio de transición puede aparecer desorganizado, pero no debe confundirse también con lesiones displásicas o con un carcinoma in situ. Tenemos que tener mucho cuidado. Ya. Bien, dentro de la laringitis crónica, cuando se presentan por más de 3 semanas y cuando no hay mejoría de la disfonía, estos pueden ser de origen bacteriano, fúngico por reflujo, laringitis ulcerativa idiopático, autoinmune y laringitis química. Por historia clínica, debemos enfatizar en el interrogatorio, es decir, preguntarle qué hábitos tiene que nos puede afectar a la mucosa de las cuerdas vocales, como por ejemplo el tabaquismo, la ingestión de líquidos que pueden llegar a dañar, por ejemplo, el abuso de la cafeína o el alcohol, o alguna enfermedad asociada con una alergia nasal o una rinoceronositis, debido a que estas producen un exceso de moco y la caída de moco desde la nasofaringe va a pasar a la laringe, va a causar una inflamación prolongada. Tenemos también que enfatizar si hay un efecto gastroesofágico, como vemos en estas imágenes de Homero. Ya. Empezamos con las laringitis bacterianas. Este es de tipo crónico, son principalmente debidos a traumatismos. Uno de los eventos involucrados en su desarrollo son antecedentes de intubación, debido a que va a haber un daño directo sobre la mucosa y puede causar un absceso y como consecuencia una policondritis recidivante, y el agente etiológico principal más importante va a ser Staphylococcus aureus. Hay que resaltar esta parte. Presenta igual como en todas las laringitis una disfonía. En este caso puede haber estridor porque solamente a veces no se localizan en las cuerdas vocales, sino muchas veces están involucrados en, por ejemplo, la supraglotis, que es el sitio donde mayormente llegan a tener traumatismos en lo que van a ser las intubaciones.
Y también se puede dar en la epiglotis y los aritenoides. En estos casos es importante realizar el cultivo y en caso de que sea necesario, se presente un absceso, pues drenaje del mismo. Por ejemplo, aquí vemos un absceso, todo al posterior glótico y de consistencia purulenta. Otro tipo tenemos la laringitis micótica, que el agente principal es el Candida albicans, no olvidar. También existen otros menos comunes, como por ejemplo el Aspergillus, el Histoplasma casulatum, el Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides. Y sus factores de riesgo son pacientes generalmente inmunocomprometidos, con el uso prolongado de lo que le vas a hacer los antibióticos de amplio espectro, o también los que usan corticoides inhalados por mucho tiempo, y los que están asociados a tabaquismo de larga data. El tabaco es muy importante. Y también antecedentes de lo que va a ser la radioterapia. Y el cuadro clínico, la diferencia es que va a haber una disfagia severa. Entonces, esta es básicamente lo que se disemina inicialmente, y este pudo haber iniciado en la cavidad oral, y son las lesiones generalmente, como se ven en esta imagen, algodonosas, que comúnmente se sitúan, como vemos, en las cuerdas vocales de la supraglotis, debido a que es un poquito más difícil de distinguir las características que tienen estas lesiones, y la única forma de visualizar son mediante la fibrolaringoscopía. Y si no tenemos, ¿no?, una definición adecuada, o debido a que no nos podamos acercar tanto para definir la lesión, se puede confundir con por ejemplo, una leucoplaquia. Entonces siempre hay que tener la duda, ¿no?, si es leucoplaquia o si es una lesión micótica. Entonces, siempre con estos casos es importante la vigilancia, y si tenemos factores de riesgo para ver si es de origen micótico, vamos, ¿no?, con el tratamiento. El tratamiento va a ser fluconazol, o también ketoconazol o itraconazol, y hacer la serie seriada cada 3 semanas. Y una fibrolaringoscopía también es necesario para ver si apareció la lesión o persiste, y si hay una modificación, ¿no? Y si no va a haber, ya podemos descartar lo que va a ser malignidad haciendo una biopsia. Seguimos con la tuberculosis laringea. La etiología es el Mycobacterium tuberculosis, y va a ser una lesión granulomatosa más frecuente de la laringe, y comúnmente está asociada a la afectación pulmonar. Especialmente en estas, no solo se involucran las cuerdas vocales, sino también toda la laringe, la supraglotis y la subglotis. Del cuadro clínico vamos a ver que es igual que todos, ¿no?, que es la disfonía de larga evolución, y que estas sí pueden llegar a la afonía, o sea, más severo. Y la sequedad laringea, también el dolor persistente, la tos, ya que pueden haber otras afectaciones como pérdida de peso y una diaforesis nocturna. Continuando, cuando realizamos, por ejemplo, la fibrolaringoscopía, se presenta con imágenes de tipo granulomatoso y que involucran la supraglotis, como les mencioné, la subglotis también. Estas sí nos pueden acondicionar a problemas de estridor y una dificultad respiratoria bastante importante. ¿Por qué? Porque van a disminuir el calibre de la vía aérea, y el tratamiento de una tuberculosis que vamos a llevar hacia 1 año, y con un seguimiento periódico. Y en caso que esté muy obstruido la vía aérea, se debe hacer otros tratamientos complementarios, como por ejemplo una traqueostomía, porque tenemos que siempre asegurar la vía aérea. El tratamiento va a ser isoniazida, tambutol, streptomicina, y el último seguido de rifampicina. Como aquí están las dosis. Otro agente etiológico va a ser la sífilis, que es otra enfermedad también de tipo granulomatosa, cuyo causal etiológico es el treponema pallidum. Puede ser de tipo congénita o adquirida, y en la primera etapa lo podemos encontrar como chancro en la orofaringe, y ya como segunda etapa puede ser una lesión tipo leucoplaquia, y puede haber también lesiones exofíticas sobre las que puede aparecer una lesión de tipo
tipo exofíticas. Y pueden aparecer también en las cuerdas vocales o en la supraglotis. Y aquí va a haber una afectación de la movilidad de las cuerdas vocales que van a estar disminuidas, y también puede haber una acumulación de células plasmáticas con acumulación de linfocitos también dentro de las cuerdas vocales, y a la larga estos nos van a causar lo que va a ser la pericondritis de las células adyacentes, sobre todo al nivel de lo que van a ser las aritenoides y la epiglotis. El tratamiento solamente le vamos a dar la penicilina. Luego vamos a tener el escleroma laringio. Su etiología es la Klebsiella rhinoscleromatis, también conocido como bacilo de Bonnefrisch. Es el tipo endémico se encuentra en el suroeste de México y también se caracteriza por una granulomatosis crónica. Y también tiene diferentes etapas. Por ejemplo, vamos a ver la primera etapa, el exudativo, que puede presentar con alteración de la cavidad nasal, con rinorrea y la formación de costras. Eso es muy importante, costras en la nariz. Y este tipo de escleroma no solamente se sitúa en la laringe, sino en diferentes variedades como el rinoscleroma, que solamente se sitúa en la nariz, sino puede estar simultáneamente en la nariz o en otra cavidad. Ya puede ser simultáneo o también pueden ser estos independientes. Tenemos también al proliferativo. En su etapa proliferativa ya hay formación de tejido granulomatoso con una infiltración nodular y a sitios contiguos. Y en la etapa cicatrizal, ya que es una fase avanzada, ya hay deformidades de las estructuras. Como dice acá, corresponde a una fase avanzada y se acompaña de la formación de tejido fibroso de cicatrización con deformidades subsecuentes. El diagnóstico diferencial en todos aquellos que nos pueden causar granulomas, ya mencionamos como tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, lepra, micosis, neoplasias. En la clínica es una hiperemia bastante marcada, con las áreas aumentadas de tamaño, van a estar hipertróficas, de aspecto granular, que pueden llegar a tener un exudado en su superficie, que este exudado puede ser, como vemos aquí, de color amarillento, muy espesa, y tienen también a formar costras. De hecho, no es muy raro que los pacientes que estén en este tipo de patologías a veces tosan y escupan el moco, las costras del moco. El diagnóstico se realiza identificando en la biopsia las células de Mikulicz y los cuerpos de Russell. Y el tratamiento se realiza con tetraciclina, cefalosporina, por bastante tiempo. En ese caso son tratamientos prolongados, por lo menos se utiliza 3 meses de antibiótico. La laringitis por reflujo es causada ya sea por el reflujo gastroesofágico o el faringolaringio, que se sitúa por arriba del esfínter, esofágico superior, y puede estar condicionado por una incompetencia esofagogástrica o las hernias hiatales también. Pero lo más común es que estas sean por el ácido gástrico y causado por la bilis o la pepsina. En la laringitis por reflujo suelen ser el 80% de las laringitis inespecíficas que presentan los pacientes. Y el diagnóstico se hace mediante el interrogatorio, ¿no? Siempre. Y en aquellas afectaciones crónicas que condicionan la laringe es importante hacer el diagnóstico si es que son por reflujo gastroesofágico. Y a la vista nos va a dar el paciente datos clínicos, que siento acidez, tengo bastante reflujo, etc. La vasodilatación, con la constante, como siguiendo esta diapositiva, con la constante exposición al ácido va a producir que haya una vasodilatación de lo que va a ser las cuerdas vocales, las cuerdas vocales falsas también, las aritenoides, y van a producirse lo que va a ser un edema intersticial. Y posteriormente con la producción de exudado que va a condicionar una fibrosis y una hialinización de lo que va a ser las estructuras. Clínicamente, en la exploración física, vamos a ver una hiperemia de la mucosa, de las cuerdas vocales, y es una hiperemia, generalmente lo mencionan
la bibliografía es muy difusa, que se sitúa en la comisura posterior de los pliegues aritonoepiglóticos y la epiglotis, y las cortas vocales falsas también están incluidas dentro de estas. Y en algunos casos puede presentar algún grado de metaplasia escamosa, o también que es característico la laringitis tipo crónico, que es por reflujo. Siempre encontramos lesiones granulomatosas aquí. Y entonces, la diferencia con las otras infecciones granulomatosas que hemos visto en los otros ejemplos es que aquí se forman lo que van a ser los granulomas, y un granuloma pequeño situado en la comisura posterior o en las cuerdas vocales. Y el diagnóstico se va a realizar mediante la manometría o la pHimetría. Normalmente los pacientes que se quejan de disfonía, que es mayor en las mañanas y conforme va pasando el día van disminuyendo, los que nos mencionan así, también tienen fatiga vocal, que es cuando hablan y se empiezan como que a quedar sin aire, y va aumentando la disfonía por el uso repetitivo de la voz. Las personas que enseñan, que son catedráticos, profesores, dolor, ardor faríngeo propiamente que tengan el reflujo. También es característico la presencia del globus faríngeo, o que es la sensación de tener, ¿no?, un cuerpo extraño en la laringe y tener la necesidad del aclaramiento vocal. O sea, que todo aquello que podemos identificar, las personas que tienen este reflujo, tienen estos síntomas, y son personas que generalmente todo el tiempo están aclarando la voz, están así, por ejemplo, todo el rato están queriendo toser, todo el rato si están así, definitivamente las personas que están haciendo esto tienen un grado de reflujo, ya podemos sospechar. Entonces, el tratamiento es la modificación de hábitos dietéticos y el uso de inhibidor de bomba de protones. Por lo menos se debe usar unas 3 a 4 meses, y se puede hacer una prueba de reflujo también. Y en caso de que los pacientes nieguen esto, les sometemos a la prueba de reflujo. Y se puede optar dar el tratamiento de prueba, y si a los 3 meses va disminuyendo estos síntomas, entonces definitivamente la causa cuál era, el reflujo. Y se puede usar también procinéticos, anti-H2, y como en toda laringitis, lo mejor es la hidratación, ¿no? En todos los procesos, ¿no?, es la hidratación, y a menos que haya una excesiva molestia de secreciones, y también en el reflujo pueden hacerse más espesas, entonces se puede indicar como coadyuvante, por ejemplo, un mucolítico. Y ya. La laringitis, bueno, vamos a hacer breve. La laringitis crónica de aspecto catarral, que es la forma más elemental, y la mucosa faríngea va a presentar una hiperemia difusa. No encontré ninguna imagen para mostrarles de este aspecto catarral, pero nos menciona que es hiperemia difusa y un aumento de la secreción mucosa, y no va a haber lesiones neoformativas ni edema en las cuerdas vocales, y la vascularización. Clínicamente se va a caracterizar por disfonía fluctuante, tos y expectoración, y tiene mucosidad adherida a las cuerdas. Eso es como se menciona. Cambia la laringitis crónica atrófica, se evidencia la hipoplasia de la mucosa de las cuerdas vocales tras un proceso de laringitis catarral, y presenta, como vemos, un corión delgado, fibroso, con tendencia a lo que va a ser la atrofia, como vemos aquí. La laringitis crónica hipertrófica de aspecto pseudomixomatoso o de edema de Reinke, la mucosa presenta un aumento de volumen, esta es lisa y de coloración rosada, y en la cara superior, como vemos aquí, de la cuerda vocal existe un edema. Aquí vemos claramente un edema, generalmente es bilateral y es simétrico, y es de consistencia blanca. También tenemos la laringitis hipertrófica roja, y luego les voy a mostrar la blanca, que es también la mucosa laringea presente una hiperemia difusa, y va a haber un aumento de la secreción mucosa, no existen lesiones neoformativas ni edema, y clínicamente se caracteriza como la mayoría, ¿no?, por disfonía fluctuante, tos, expectoración, y tiene una mucosidad hereditaria a las cuerdas.
La laringitis crónica hipertrófica blanca va a haber la aparición de placas blanquecinas, como vemos, y estas placas corresponden a áreas de hiperkeratosis y suelen ser de tres tipos. Por ejemplo, la leucoplasia, que es una lesión plana, indurada, mal delimitada. La paquidermia blanca es otra que este constituye una excreción bien delimitada, indurada y de superficie irregular. Y el papiloma escamoso que tiene un aspecto de un tumor exofítico, es indurado, es de superficie irregular y este tiene lo que más que le caracteriza es presencia de espículas. Es como que tendría espículas, con una base de implantación amplia y también bien delimitada. Y por último, la laringitis crónica secundaria intubación prolongada. Esta es la lesión más frecuente. La lesión más frecuente es la aparición de granulomas en la cara posterior del borde libre de las cuerdas vocales. Como vemos en esta imagen, estos impiden una adecuada aducción de las cuerdas vocales, entonces van a ocasionar la típica clínica de voz soplada y la disnea por compromiso de la vía respiratoria, bien por el tamaño del granuloma o por una estedosis secundaria, pero este va a ser rara. La laringitis seca, vamos a ver que se le conoce también como laringitis atrófica crónica. Se da en lo que va a ser la radioterapia, síndrome de Jorgen hormonal. Aquí va a haber la disminución de la vascularidad de la mucosa laringea debido a una proliferación íntima y fibrosis. Se caracteriza porque va a haber una sequedad de la laringe, a comparación de la anterior que estaba relacionada con secreción, y esta está relacionada con pacientes que tienen estas sintomatologías, ¿no? Y al contrario, esta es, en vez de tener abundantes secreciones, aquí se va a disminuir y va a afectar lo que va a ser, como dice, seca, la lubricación de lo que van a ser las cuerdas vocales, y lo que va a ocasionar un trauma o un choque directo, ya que no hay lubricación directa en las cuerdas vocales, lo que condicionan lo mismo. Y aquí va a haber lo que va a ser un aumento de la vascularidad, un edema, y estos pacientes se quejan específicamente de la sequedad de la laringe, de la faringe, y pueden llegar a tener una tos persistente, disfonía también en la mañana, y bien debido porque existe disminución de secreción, pueden llegar a formarse las costras que pueden producir en ocasiones, por ejemplo, hemoptisis y halitosis. Siguiente, la laringitis química está causada por cualquier irritación, ya sea químico o ambiental, y también está relacionado con el uso de corticoides inhalados, y se presenta con tos, inflamación generalizada de vía aérea, y se presentan en pacientes que tienen uso continuo y con uso severo que tienen el uso continuo de lo que va a ser los inhaladores, y los que consumen tabaco, ¿no? De larga data. Y también va a haber alteración de los vasos sanguíneos, va a haber una hemorragia, ectasias capilares y varices que van a condicionar la perpetuación de la inflamación. Y los que usan esteroides inhalados también, a la vista van a ser pacientes asmáticos, y al suspender el uso van a mejorar los cambios productivos. Y bueno, tenemos también los tipos de laringitis autoinmune, aunque son raras y pueden asociarse a personas que ya tienen el diagnóstico como una artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wegener. Es más común que se presenta en artritis reumatoide, un 20-25%, y lo característico es que las laringitis que tienen artritis es que hay una afectación en la movilidad de la articulación cricoaritenoidea. Va a haber una formación de nódulos, el tratamiento es sistemático o esteroides intralesionales. En el lupus eritematoso sistémico vamos a ver que existe menor prevalencia, 28%, acompañado de parálisis de cuerdas vocales en un 11%. En la granulomatosis de Wegener vamos a ver la necrosis, granulomatosis, vasculitis, estenosis subglótica, estridor, disnea y disfonía. Y en la laringitis autoinmune vamos a ver el pénfigo y lo que va a ser el pénfigoide.
En el pénfigo vamos a ver anticuerpos intraepiteliales y en el pénfigoides subepiteliales. Y aquí se le hace principalmente la biopsia por inmunofluorescencia y el tratamiento van a ser esteroides sistémicos, cirugía solo en caso de una obstrucción de vía aérea. No es siempre necesario. Y bueno, este es un resumen de todas las causas y los factores vinculados dentro de la etiología, que ya lo vimos, es un cuadro diferencial. Y eso sería todo, doctora. Ya. Muy bien, a ver, ¿cuáles son tus preguntas? A ver, responde Gabriela Ortega. Ya. Aquí esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión diagnóstica de la laringitis crónica? Estas son las alternativas. Puedes observar, por favor. A ver, Gabriela, ¿cuál es la primera impresión diagnóstica de la laringitis? Pero está medio extraño, la impresión diagnóstica y le estás dando un diagnóstico. ¿Cuál es la primera? No, la primera impresión diagnóstico de la laringitis crónica. Al inicio, doctora, mencioné que a veces confunden la laringitis crónica cuando la primera vez que ven, confunden con una de estas, con estos diagnósticos. A ver, parece que Gabriela faltó. A ver, Marjorie, respondo a esa pregunta. Doctora mencionó que, bueno, una laringitis crónica principalmente se puede confundir con cuadros neoplásicos, tanto por los antecedentes del paciente o la baja de peso. ¿Qué dice Winnie? Sí, doctora, la primera diapositiva lo puse. La primera impresión diagnóstica de la laringitis crónica. Bueno, me suena extrañísimo. Siguiente pregunta, responde Keops. ¿Cuál es el agente causal principal de la laringitis bacteriana? Y tienes las alternativas. Keops. Doctora, entre las alternativas que nos dan sería el Staphylococcus aureus. Sí, está bien, doctora. Ya. La siguiente pregunta responde Glicerio Dávila. Glicerio no está, faltó. Aunque he respondido una pregunta, pero se ha ido. Siguiente, no, a ver, responde María Julia. Está bien, doctora. ¿Cuál es el agente común que se encuentra en la laringitis micótica? Sí, la Candida albicans. Sí, estás muy bien, correcto. Muy bien. Siguiente pregunta, responde María Julia Cárdenas. Doctora, acabo de responder, pero sí, otra vez lo respondo. ¿Verdad? No te he marcado, ya. Sigue. Ya. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no corresponde al cuadro clínico de tuberculosis laringea? No, chicos. Doctora, la disnea. ¿Qué dice Winnie? Sí, está bien porque presenta disfonía, dolor de garganta, pérdida de peso, diaforesis nocturna y la disnea no estaba mencionada. Bueno, pero dependiendo del grado, porque si ya es bastante intensa, recuerden que es un tejido granulomatoso que va ocupando espacio. Entonces, si es que esa ocupación, ese espacio ocupado por los granulomas es importante, sí puede producir disnea. Pero bueno, está bien. Entonces, a ver, María Julia, ¿ves? Me estoy olvidando marcar. Siguiente pregunta, responde Abigail. Sí, doctorita, buenas tardes. La 5, ¿verdad? Sí, en las etapas del las escleroma laríngeo, ¿cuál es el que está caracterizado por formación de costras en la nariz? Es, doctorita, el exudativo. Se menciona en la exposición. El exudativo. Sí, correcto. Ya. Siguiente pregunta, responde Gilbert. Los cuerpos de Russell y de Mikulik, ¿en dónde podemos encontrar?
Laringitis crónica. Sí, ¿no? Lo que acabamos de poner. Sí, está correcto, doctor. Bueno, a ver, Kevin, responde la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos no encontramos en una laringitis por reflujo? Doctorita, podría ser el estridor, si no me equivoco. Sí, porque mencionamos que se encontraba disfonía en toda, la mayoría, una fatiga vocal, dolor y ardor faríngeo y el globo faríngeo. El estridor no lo mencionamos. Claro, además estridor es sinónimo, es signo de obstrucción, ¿no? Y en este caso no tendría por qué haber obstrucción. Sigue la siguiente pregunta, la responde Sherali. La laringitis crónica de aspecto catarral se caracteriza principalmente por... Dentro de la exposición se mencionó que la característica principal era la mucosidad adherida, ¿no? Más que todo a nivel de lo que eran las cuerdas vocales. Y también que no se podía evidenciar lo que eran lesiones neoformativas. ¿Qué dice Winnie? Sí, está bien la presencia de mucosidad adherida, perdón. Sí, está bien. Ya. Muy bien, André Camilo, la siguiente, o Camilo André. La laringitis crónica hipertrófica de aspecto pseudomixomatoso o denominada edema de Reinke se caracteriza por... Aquí tienes las alternativas, por favor. André. Sí, doctora. La laringitis crónica, un aumento en la mucosa que va a estar lisa y va a tener coloración rosada. Sí, está bien. Esto ya les coloqué para... Siguiente pregunta, a ver, responde Brian. Dentro de las laringitis autoinmunes, ¿cuál de estas patologías no se encuentra formando parte de ella? La artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, el VIH, granulomatosis de Wegener y ninguna de las anteriores. ¿Cuál no menciona en las Como patologías? la autoinmune sería VIH. Sí. Ya. Sí, está Muy correcto. bien, muy Sería bien. todo, doctora. Ya, deja de compartir. A ver, vamos a conversar algunas cosas. Bueno, entonces hemos visto procesos inflamatorios básicamente de la laringe, sean agudas y crónicas, ya nos han mencionado cuáles son las causas. Entonces, me falta poner compartir. Entonces ahora vamos a hablar un poco de un grupo de enfermedades que son enfermedades congénitas, en este caso de la laringe. Estas enfermedades congénitas, como su nombre dice, se presentan al nacer o uno nace con estas patologías y se debe a varias causas. Generalmente a la malformación durante la etapa embriológica de la laringe en este caso, ¿no? Entonces recuerden ustedes que el árbol respiratorio nace de una invaginación del intestino primitivo. Entonces de ahí nace la invaginación y de allí va creciendo todas las partes del tracto respiratorio, desde la laringe hasta los pulmones. Y este esbozo con el tiempo se va estenosando, dejando una hendidura y finalmente se cierra totalmente y se independizan ambas estructuras porque se forma un tabique entre ellas. Inicialmente este tubo está ocluido de un tejido mesenquimatoso que le llama el tapón mesenquimal y que poco a poco este se va reabsorbiendo para dar pues espacio al tubo respiratorio del cual, bueno, debe estar permeable para poder respirar adecuadamente. Entonces aquí un resumen, miren, del primer arco branquial sale la mandíbula y tenemos el martillo y el yunque. Del segundo arco branquial está el estribo y el hioides. Del cuarto y quinto arco branquial deriva la tiroides, las cuerdas vocales,
y del quinto y sexto el cricoides. Bien, entonces estos arcos faringios van formando estas diferentes estructuras y forma, por supuesto, ese esqueleto cartilaginoso del cual nos han hablado vuestras compañeras hace un momento. Entonces, si en el periodo de desarrollo de estas estructuras y de la separación del tracto digestivo del respiratorio se producen anomalías, podemos pues tener diferentes alteraciones. Hendidura faríngea, por ejemplo, una alteración que se forma a partir del 22º día de gestación. El surco laringotraqueal entre el 22 y el 26, el tabique tráqueo esofágico, también en la alteración en su desarrollo entre la 26 y los 28 días. Ya se visualiza, ya se puede identificar la epiglotis a los 41 días aproximadamente y los cartílagos tiroides y la musculatura laringea a partir de los 44 días. Se forma el ventrículo laringio a los 52 días y a los 57 está concluida prácticamente la formación del esqueleto laríngeo. Entonces, estas malformaciones congénitas de la laringe producen, como ya hemos estado viendo en la semiología de la patología laringea, estridor y alteraciones en la fonación como la disfonía. Y la disfonía se va a traducir pues en llanto disfónico, en risa disfónica, estridor mismo disfónico, y el estridor que nos representa, nos manifiesta al oír estridor, en lo que pensamos es algún grado de obstrucción de la vía de la laringe o de la tráquea superior. Entonces, en general, las patologías congénitas laringeas son un poco raras, sin embargo, del grupo en el que se presenta son más frecuentes en los varones, 2-1, del 85 al 90% son congénitas, vale decir, durante su formación, y en un 10 a 15% que lo adquieren en las últimas semanas o durante el parto. Entonces, estas patologías laringeas, la principal sintomatología va a ser obstrucción, que se traduce en estridor y se traduce en dificultad respiratoria. La disfonía en esa alteración de la voz e incluso también se manifiesta con alteraciones deglutorias, como las vamos a ver. Dentro de este grupo de patologías congénitas, la más frecuente es la laringomalacia. Se dice que en un 68% de las patologías. Segundo está la membrana glótica o las membranas de cuerdas vocales en un 8.6%. Luego las estenosis subglóticas, las parálisis de cuerda vocal congénitas que pueden ser uni o bilateral, los quistes laringeos, los hemangiomas y la atresia laringea. Entonces, como manifestamos hace un momento, el estridor es un signo importante de obstrucción laringea. Una de las causas más frecuentes a nivel congénito, pues, es la laringomalacia, la epiglotis bífida y las estenosis, en este caso congénitas de la laringe. La atresia laringea, atresia, es la no formación de este tubo laringeo. Esta es una enfermedad bastante rara, se presenta en un 1% de las alteraciones congénitas aproximadamente y son prácticamente incompatibles con la vida, ¿no? Entonces se manifiestan en cuanto ligan el cordón umbilical. Ustedes saben que en nuestra etapa fetal pues nos nutrimos o mejor dicho, tomamos el oxígeno, el aporte de oxígeno viene de la madre a través del cordón umbilical. Y en cuanto nacemos, que ya empieza a funcionar y a llenarse de aire la vía respiratoria, pues en ese caso ya nos independizamos. Entonces, en el momento en que ligan el cordón umbilical y se suspende el flujo de oxígeno, que viene a través de la madre, inmediatamente va a producir cianosis porque hay una atresia en la formación
de la laringe. Y generalmente se acompaña con mayores alteraciones a nivel inferior a la laringe, ¿no? Y si es que no le hacen traqueotomía de urgencia, pues esta es una patología incompatible con la vida y la vamos a descubrir ya en la necropsia. Otra patología que hemos mencionado son las membranas laringeas, en que, miren ustedes, aquí tenemos las cuerdas vocales y que debieran haberse independizado y formar dos cuerdas vocales. Pero en este caso hay una membrana que une ambas cuerdas vocales. Entonces eso, lógicamente, dependiendo del tamaño, va a causar también las alteraciones respiratorias. Si la membrana ocupa un 35% o menos de la parte anterior de la comisura anterior de las cuerdas vocales, va a ser un grado 1, si es que ya es hasta un 50%, un grado 2, si es un 75%, un grado 3, y si es mayor al 75%, un grado 4. Como ustedes ven, cada vez en cada graduación mayor, el espacio glótico es más pequeño y por supuesto la dificultad respiratoria también va a ser mucho mayor y en ese caso pues va a necesitar, dependiendo de la dificultad respiratoria, incluso una traqueostomía. Las membranas, estas laringeas, como ven aquí la figura, miren, dependiendo de esta membranita que une ambas cuerdas vocales, son poco frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta siempre en el momento del nacimiento si es que se presenta con dificultad respiratoria. Y esta a la larga va a llevar a un estridor inspiratorio, a que el niño tenga alteraciones a la deglución, porque al comer necesita estar un momento en periodo de apnea, por decirlo así, y va pues a ocasionar que el niño tenga dificultad a la alimentación y consecuentemente a la baja de peso. Y también lo va a predisponer a infecciones del tracto respiratorio inferior con mayor frecuencia. Y estas suelen asociarse en muchos casos a otras patologías, tanto de bucales, del aparato genitourinario, de ojos, en fin. La hendidura laringea es otra patología que se puede presentar durante la etapa de formación de la laringe. Habíamos dicho que el tracto respiratorio superior, desde la laringe hacia abajo, vale decir, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, etcétera, se forma como una invaginación del tubo digestivo y que después, con el tiempo, esta se va cerrando hasta independizarse cada una de estas estructuras. Pero si es que hay alteración a ese nivel, esta hendidura persiste y y nace con ella, ¿no? Entonces, estas hendiduras laringeas, como ya nos dice su propia definición, es una hendidura que está comunicando el tracto respiratorio con el tracto digestivo, entonces va a haber con cuadros de aspiración de los alimentos y causas de irritación y de obstrucción respiratoria, cianosis, apneas intermitentes, estridor, porque hay comunicación del tracto digestivo con el tracto respiratorio a través de estas hendiduras. Entonces, el tratamiento es eminentemente quirúrgico para cerrar esa comunicación de la vía aérea con la vía digestiva. Y estas hendiduras, igual como hemos visto en las membranas, pues dependiendo del grado de comunicación, también sus manifestaciones serán mayor o menor, dependiendo de cuánta comunicación existe entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Habíamos dicho que la malformación más común de la patología congénita es la laringomalacia. Esta no se sabe exactamente por qué se produce, pero lo más que se ve es de que hay aparentemente una inmadurez
en la rigidez, en la tonicidad de los cartílagos que forman el esqueleto de la laringe. Entonces colapsan en el momento, sobre todo inspiratorio, en el momento en que entra el aire, pues también se succionan estas estructuras laringias y colapsan. Aumenta durante el llanto porque en ese momento debemos inspirar más profundamente y poco a poco, aparentemente con la madurez y con la rigidez que va adquiriendo estos cartílagos, esta es una enfermedad que se va resolviendo. También, igual que las otras, dependiendo del grado de obstrucción, tendremos la conducta. Si es un colapso parcial, la sintomatología será un poco más débil. Si el colapso es mayor o intenso, entonces ya requeriremos, mostrará nuestro paciente mayores complicaciones e incluso tendremos que hacer algo para permeabilizar la vía respiratoria. Miren ustedes, sobre todo, esta laringomalacia puede ser a nivel solamente de la epiglotis o también a nivel glótico. Entonces, cuando inspira, estas estructuras se colapsan. Miren ustedes, pueden ser pueden ser un colapso parcial hasta llegar a un colapso total. Entonces, si el colapso es total y las manifestaciones, sobre todo de respiratorias, de la cianosis, etcétera, son más intensas, en ese caso podríamos incluso hacer una traqueostomía o fijación de las estructuras laringias para evitar ese colapso. Pero normalmente la conducta en estos casos es expectante, vale decir que hay que esperar de que esos cartílagos adquieran una rigidez suficiente para no colapsar y generalmente esto ocurre alrededor de los 2 años de edad. Otra patología en la que también puede colapsar la epiglotis es la epiglotis bífida. Ustedes han visto allí en las figuras, la epiglotis es un cartílago así que tiene forma de C, delgado, uno solo, pero en algún caso pues podría estar dividida en dos, entonces estas dos valvas que se forman podrían también causar obstrucción. Entonces, dependiendo igualmente del grado, de la intensidad de la molestia, también podríamos hacer el tratamiento quirúrgico para reparar esa división de la laringe. Otra patología que podría presentarse como patología congénita son linfangiomas laringios. Vale decir que los capilares linfáticos y venosos cavernosos pues son bastante dilatados y originan una especie de neoplasias endoteliales que obstruyen la vía respiratoria. En este caso el tratamiento es pues la exéresis de ese tejido linfangiomatoso que está obstruyendo la vía respiratoria. Bien, entonces, y estos linfangiomas pueden extenderse no solamente hacia la luz, sino hacia la parte externa del cuello y manifestarse de diferentes formas. Entonces, miren ustedes aquí una epiglotis bífida, la epiglotis está partida en dos, es como que tuviera dos epiglotis, entonces ahí hay un movimiento anómalo de la epiglotis y ocasiona esa obstrucción y el tratamiento es eminentemente quirúrgico para reparar esta malformación. Otra malformación congénita podríamos tener estenosis glóticas o subglóticas. Estenosis vale decir disminución del calibre de la laringe, en especial de la zona subglótica que de por sí ya es de un calibre menor, como decíamos hace un momento, el cricoides es un anillo rígido que no se expande ni en inspiración ni en expiración. Entonces, este podría ser de un menor calibre causado pues por la malformación, ¿no? Y después puede adquirirse por intubación prolongada, por algún otro tipo de traumas que podrían provocar la estenosis de esta estructura cartilaginosa. Y esta se va a manifestar principalmente por estridor. Recuerden ustedes que oír estridor es siempre
sinónimo de proceso obstructivo, laringio o de tráquea superior. Como ya hace un momentito lo mencionábamos, el anillo cricoides es rígido, entonces va a tener el mismo calibre a la inspiración y a la expiración, entonces el estridor va a ser bifásico, vale decir inspiratorio y expiratorio. Y cuanto más vaya obstruyendo la vía respiratoria, pues se va a producir disnea, cada vez mayor esfuerzo respiratorio que produce tiraje, y si es que hay alteración en las cuerdas vocales va a producir disfonía y también podría causar dificultad en el momento de la deglución. Entonces, igualmente, dependiendo de la estenosis, el tratamiento puede ser quirúrgico o dilataciones. Los laringoceles. Cele es una dilatación, laringo de laringe, ¿no? O sea, vale decir, laringe que presenta herniaciones, que presenta dilataciones, que pueden ser pequeñas, pueden ser solamente en los ventrículos laringios. El ventrículo laringio es el espacio entre la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera. Allí hay una pequeña hendidura, un espacio, y es ahí donde generalmente se presentan estos laringoceles. Pueden ser de diferente tamaño, desde pequeños hasta muy grandes, y pueden irse extendiéndose hacia la parte externa de la laringe y hacia el cuello, ¿no? Entonces, el síntoma principal igualmente va a ser disfonía, estridor, disnea, dependiendo del grado de obstrucción que pueda producir estos laringoceles. Pueden existir quistes también, como su nombre lo dice, son bolsitas de líquido que se pueden ocasionar por cierre de las glándulas mucosas que hay a nivel de la laringe. Entonces se van formando, se va acumulando esa secreción y va a ir formando quistes, pequeñas bolitas llenas de contenido líquido, y por supuesto a medida que van creciendo van causando obstrucción de la vía respiratoria superior. Los linfanglosigromas quísticos igualmente a nivel sobre todo del cuello, que pueden formarse estos quistes, en este caso como de linfa, y van creciendo y causando obstrucción también por compresión de la vía respiratoria. Podríamos tener hemangiomas, en este caso tejido vascular, tejido hemangiomatoso que crece, puede ser en la luz laringea y extenderse hacia otras estructuras. Igualmente, dependiendo del tamaño, pueden disminuir durante el crecimiento, o si es muy grande y causa molestias, también habría que hacer algún tratamiento quirúrgico. Las estenosis, ya hemos hablado, glóticas y subglóticas, pueden ser congénitas, pueden ser a este nivel de la glotis, pueden ser a nivel del cricoides en la subglotis, o más abajo a niveles ya traqueales, y producen igualmente obstrucción de la vía respiratoria. Otra patología, aquí no está, también que puede ser congénita, serían las parálisis laringias o las parálisis de las cuerdas vocales, que podría ser uni o bilaterales. Entonces aquí tenemos las cuerdas vocales que se mueven, ya lo han descrito vuestras compañeras, por el movimiento de los músculos a nivel de ahí de las cuerdas vocales, y estos están inervados principalmente por el nervio recurrente laríngeo. El recurrente laríngeo derecho, que es más corto, y el nervio recurrente laríngeo izquierdo, que tiene un trayecto mucho más largo. Entonces, las parálisis pueden ser uni o bilaterales, y dependiendo igualmente, si es unilateral, habrá menor dificultad respiratoria a que ambas cuerdas vocales estén paralizadas, y entonces el espacio glótico sea muy pequeño, y en ese caso van a causar
pues mayor dificultad respiratoria, incluso hasta necesidad de una traqueostomía para poder permeabilizar la vía aérea superior. Entonces, estas son las malformaciones congénitas que pueden ocurrir, y recuerden ustedes que la más común suele ser la laringomalacia. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? ¿Qué pasa aquí? Chicos, ¿están ahí? A ver, Noelia, ¿cuál es la patología congénita más frecuente de la laringe? Doctora. ¿Cuál es? Doctora, ¿será adherencia? Adherencias. A ver, ¿qué dice Yamir? Quizás laringomalacia, doctora. Ya, laringomalacia. ¿Qué dice Yamir Luisín? ¿Cuál es la patología más frecuente de la laringe? La laringomalacia, doctora. Ya, perfecto. ¿Y cuál es su sintomatología principal? Sobre todo al inspirar, el paciente va a colapsar estas áreas inmaduras en este caso. Perfecto. ¿Y cómo se reproduce? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo se oye? ¿Qué se llama ese signo? El estridor, doctora. Estridor, perfecto. Entonces, el estridor es una de las causas del estridor congénito, suele ser la laringomalacia, y la laringomalacia es la patología más frecuente, ¿no? De la laringe. Bien, entonces vamos a hablar de otro tema que ya lo hemos visto en otros capítulos, pero lo veremos ahora a nivel de la... ¿qué hice peor? De la laringe. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué es el cuerpo extraño laringio? Ya hemos visto el cuerpo extraño en nariz, hemos visto cuerpo extraño en la faringe, ahora veremos el cuerpo extraño en la laringe. Recapitulando, que las manifestaciones a nivel de la nariz pues son básicamente nasales, ¿no? Obstrucción, rinorrea, si es que permanece mucho tiempo, rinorrea purulenta. A nivel de la faringe, si el cuerpo extraño está a nivel de la rinofaringe, o sea, a la altura de la nariz, las manifestaciones serán nasales. Si el cuerpo extraño está a nivel de la orofaringe, las manifestaciones van a ser deglutorias, principalmente dolor a la deglución. Si el cuerpo extraño está en la hipofaringe, pues será molestia, sensación de cuerpo extraño, dificultad a la deglución, cialorrea. Y si el cuerpo extraño fuera muy grande y ocluye totalmente la luz de la hipofaringe, ya que es mixta casi con la laringe, puede causar disnea, ¿no? Y ahora ya llegando a la laringe, acabamos de ver que la laringe se divide en tres, en supraglótico, englótico y subglótico. Entonces, si el cuerpo extraño se va a quedar a nivel de la supraglotis, entonces sus manifestaciones principalmente van a ser deglutorias, porque a nivel de, ustedes saben que la epiglotis tiene una función muy importante durante la deglución. Si el cuerpo extraño está en la glotis, pues será las manifestaciones respiratorias y de disnea, cianosis, disfonía, si es que se queda a nivel glótico. Y si el cuerpo extraño quedara enganchado en la subglotis, las manifestaciones van a ser eminentemente respiratorias, vale decir obstrucción respiratoria, disnea. Entonces, como ya saben, ya acabamos de hablar de todo esto. Como ya saben, la laringe es un tubo, ¿no es cierto? Es un tubo, es la entrada a la vía respiratoria inferior. Entonces, lo que se quede a ese nivel generalmente van a ser elementos que se enganchen, algo punzante,
como ven aquí en estas imágenes, un resorte, una moneda, un juguete, una aguja, un alfiler, algo que quede enganchado ahí a nivel de las estructuras de la laringe. Si es que los cuerpos extraños son esféricos de bordes lisos, entonces es muy poco probable que se queden ahí atascados a nivel de laringe y más bien van a pasar hacia el tracto respiratorio inferior. En los cuerpos extraños, el grupo siempre de mayor riesgo, de mayor presentación de estos cuerpos extraños son los niños pequeños. Sin embargo, no exime a otros grupos etarios. Incluso también en la vejez, en la ancianidad, también con cierta frecuencia se presentan estos casos clínicos y se atribuye que en estos extremos de la vida podría influir la inmadurez de la dentición o carencia de los dientes y también hipotonía o dificultad en los movimientos de la lengua. Estos cuerpos extraños es más frecuente 2-1 en el sexo masculino y también puede asociarse a trastornos mentales o a accidentes, ¿no? Trastornos mentales que se meten todo a la boca y accidentes que, por ejemplo, un anciano se pueda tragar su prótesis o aspirar algo que está comiendo. Entonces, decíamos que los objetos esféricos suelen transitar por este tubo y ser solamente paso para que el cuerpo extraño siga camino hacia la vía inferior, y si es que son elementos punzantes, van a quedarse atascados a nivel de la laringe. Bien, entonces, el cuadro clínico, muy importante que ustedes deben recordar es que el pasaje del cuerpo extraño a través de la laringe produce una súbita crisis de tos. Esta tos, tratando de defender el tracto respiratorio, va a producirse la tos violenta, súbita, espasmódica, que incluso puede llegar al agotamiento, a la cianosis, causar estridor, sibilancias, incluso provocar vómitos. Aquí es vómitos. Entonces, después de esta crisis de tos, de cianosis, de sensación de ahogo, va a aparecer un periodo asintomático o un periodo silente, se llama, vale decir, sin sintomatología, esto dando, el cuerpo empezando su proceso de reacción frente al cuerpo extraño. Y luego viene el periodo de reacción en el cual ya se ve una inflamación, una reacción al cuerpo extraño y o complicaciones. Puede ser, por ejemplo, si es que pasa a nivel del tracto respiratorio inferior, neumonías, atelectasias, bronquiectasias o atrapamiento de aire, se me ha ido la idea. Bueno, entonces recuerden ustedes que el primer momento es tos espasmódica intensa y cianosis, más el antecedente de que algo tenía en la boca, generalmente pequeño. Ese es un indicio muy importante a recordar, que ha entrado un cuerpo extraño en la vía respiratoria y que puede, si es que este cuerpo extraño queda a nivel de la supraglotis, las manifestaciones mayormente serán de tipo deglutoria. Si el cuerpo extraño queda a nivel de la glotis, será disfonía y disnea. Y si el cuerpo extraño ha quedado enclavado en la glotis, su manifestación principal será la disnea. Entonces, el niño, después de esa crisis, o la persona después de esa crisis intensa inicial y después de ese periodo silente, las manifestaciones de tos, estridor, disnea, etcétera, se seguirán presentando con menor intensidad y aparecerán más bien ya las consecuencias o las complicaciones de la presencia del cuerpo extraño a nivel de la vía respiratoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante la sospecha de un cuerpo extraño? Pues será examinar la laringe
para ver si existe o no un cuerpo extraño. Y de encontrarlo, pues retirarlo, por supuesto. Si la sospecha es de un cuerpo extraño a nivel de bronquios, en todo caso habrá que introducir un poco más a la vía bronquial, igualmente para extraer el cuerpo extraño. Entonces, el tamaño del cuerpo extraño también es importante. Si la obstrucción es parcial, básicamente va a quedar después de esa crisis intensa de tos, cianosis, etcétera, puede quedar estridor, afonía, una tos tipo Krupp, odinofagia, disnea. Si el cuerpo extraño es muy grande, en todo caso ya sus manifestaciones van a ser mucho más graves, con insuficiencia respiratoria, cada vez mayor cianosis, y si el cuerpo extraño ocluye totalmente la luz laringea en este caso, pues inmediatamente esta insuficiencia respiratoria va a llegar a la muerte porque no va a permitir el tránsito del aire. Si pudiéramos acudir al paciente a tiempo, sospechamos a tiempo y está con una obstrucción total, entonces lo ideal sería hacer una cricotomía y mejor aún una traqueostomía si es que no lográramos sacar el cuerpo extraño a tiempo. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? No. A ver, Alison, ¿cuál es la principal manifestación de un cuerpo extraño glótico? ¿Alison está? Alison. Sofía, faltó. Estaba, pero. Nila, ¿cuál es la principal manifestación de un cuerpo extraño en glotis? Doctora, ¿sería sensación de cuerpo extraño y disfonía? Ya. ¿Y algo más? Que acabamos de mostrarlo en el cuadrito. Y si fuera a nivel subglótico, ¿qué dice Rolit? Doctora. ¿Cuál es la manifestación del cuerpo extraño subglótico? Subglótico. Sería... ronquera, doctora. No. La ronquera o disfonía es típico de cuerda vocal de espacio glótico. Estamos preguntando de la subglotis. Ahí ya sería ¿qué? La disnea, doctora. ¿Ya? ¿Disnea? ¿Y qué más? ¿Qué dice Margarita? Doctora, también sería dolor. Bueno, pero más que eso, una manifestación, acabamos de decir, de obstrucción laringea. ¿Qué cosa es? A ver, ¿quién lo dice? Estridor, doctora. ¿Perdón? Estridor en el paciente. Estridor. Si yo digo estridor, es igual obstrucción de laringe o tráquea. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase para seguir avanzando con los temas que nos corresponden y las exposiciones. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Mañana. Gracias, doctora. Doctora.